Muy buenos días y buenos saludos desde España. Bien. Nacho, tanto hemos hablado de que la tecnología, algunos hablaban de que la tecnología del VAR y demás llegaba para solucionar el fútbol, para corregir injusticias. Y en el primer partido de nuestra selección, la selección argentina, tuvimos ya una jugada que después usted analizó y dijo, aquí se equivocó, con el gol de Lautaro anulado a Arabia Saudita. ¿Cómo analiza la implementación de la tecnología en el mundo del deporte, puntualmente en el fútbol, Nacho? Bueno, la verdad es que para mí la implantación de la tecnología en el mundo del fútbol, pues creo que es algo que es inevitable, ¿no? Es decir, en algún momento en el transcurso de la historia, pues iba a llegar. El problema es cómo ha llegado, creo yo, ¿no? Creo que ha llegado, pues, de una manera quizá demasiado rápida, sin haber hecho las pruebas suficientes, también sin los conocimientos adecuados por parte de las personas que utilizan dicha tecnología. ¿Y el problema cuál es ahora? Pues que creo que genera incluso más polémica que antes, ¿no? Es decir, Mm. tanto en España, yo llevo años en España aplicando tecnología en el fútbol y desde la llegada del VAR en 2018, toda la polémica que había, pues digamos que se ha duplicado, ¿no? Por así decirlo. Cada fin de semana es una locura lo que Mm. sucede en España. A día de hoy, pues bueno, en el Mundial ya hemos visto que ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Porque no es solo ustedes, los argentinos, ¿no? Sino que también ha habido fallos con otras selecciones, las cuales Sí. también se han quejado. Con lo cual creo que tampoco es que haya resuelto nada, por así decirlo, a día de hoy en la tecnología en el fútbol. Bien. Nacho, a ver, me parece que mencionaste un concepto que es clave, que es no Uh -huh. están capacitados los árbitros que están a cargo del VAR para aplicar la tecnología. Y ahí volvemos de nuevo. Es una herramienta que bien aplicada puede ser muy útil y mal aplicada termina perjudicando más y generando más injusticias de lo que viene a resolver. Sí, claro, digamos que, por así decirlo, para que todo el mundo lo pueda comprender, el VAR, por así decirlo, es como si fuera pues yo siempre pongo el ejemplo de que el VAR es como un Fórmula Uno, ¿no? Si tú a un Fórmula Uno, pues un Fórmula Uno al final no deja de ser una tecnología avanzada, una máquina avanzada, pero que si en vez de poner a un piloto profesional ponemos a, pues no sé, a un mono, pues obviamente pues es muy complicado arrancar el coche y que pueda funcionar adecuadamente, ¿no? Y llevarlo realmente a donde quieres llevarlo, ¿no? Es decir, utilizarlo de una manera correcta. Entonces el VAR pues está pasando un poco eso, ¿no? Que es una herramienta que en buenas manos sería muy útil, pero el problema principalmente es que no se está utilizando de manera adecuada y las personas que lo utilizan no son las más adecuadas. Entonces, bueno, pues obviamente es complicado que el VAR pues haga bien su trabajo. Seguro. Nacho, ¿cómo te va? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Gabriel? Bueno, vos sabés que la implementación del VAR, vos me decías que había que tener mucha más previa, tenía que haber tenido pruebas para, para poder arrancar de buena manera. Eh, ¿qué otros fallos vos le encontrás más allá de lo humano? ¿Le encontrás falla a lo electrónico en sí o solamente a la utilización del VAR? Sí, muy buena pregunta la que me haces, Gabriel. Pues mira, yo creo que la primera vez que se utilizó fue en un Mundial de Clubes, el VAR, hace ya unos años, antes del 2018, yo calculo que debía de ser 2017, 2016 aproximadamente, no recuerdo ahora mismo la fecha exacta, pero recuerdo que se utilizó en un Mundial de Clubes en Marruecos, donde jugaba el Real Madrid. El primer jugador que se quejó fue Luka Modric, dijo que él no le encontraba ningún tipo de sentido a esto del VAR, entre otras cosas porque había tenido varios fallos el VAR durante ese torneo y después, bueno, se implementó en 2018 en la Liga. Yo he encontrado durante estos años, desde 2018 hasta día de hoy, he encontrado fallos, como bien dices tú, no solo he encontrado fallos en el tema, en el ámbito humano, ¿no? Sino en el ámbito también tecnológico, por supuesto. He encontrado fallos de calibración, de hecho puedo demostrarlos absolutamente ningún tipo de problema. En la televisión española públicamente los he demostrado. Fallos de calibración, como digo, he encontrado fallos de criterio, he encontrado fallos de trazado, es decir, he encontrado una cantidad ingente de fallos, ¿no? De hecho, incluso he de decirte que yo el año pasado hice un informe para la Premier League en donde demostré, pues precisamente, única y exclusivamente este tipo de fallos, los fallos tecnológicos. Pero bueno, al final es que tampoco es solo eso en lo que falla el VAR. El VAR también falla en el hecho de que los intereses son los intereses. Entonces, por mucho que alguien externo o ajeno al fútbol intente también demostrar que hay fallos tecnológicos, no solo los humanos,
pues tampoco se le hace mucho caso a día de hoy, ¿no? Entonces entramos en una dinámica pues que es bastante peligrosa, porque tenemos un sistema que pues que no está funcionando bien y está decidiendo en partidos, ¿entendéis? ¿Y qué solución le encontrás vos o crees que puede haber primero para la forma correcta y la utilización correcta y también para que lo mecánico, lo tecnológico no tenga fallas? Pues la verdad es que esa también es muy buena pregunta. Yo personalmente a día de hoy no le veo absolutamente ningún tipo de solución. Sé que es quizá un poco precipitada o un poco drástica la respuesta que os doy, pero yo ahora mismo creo que no le veo ninguna solución. Es más, creo que había ciertas cosas que se estaban haciendo bien con el método que ya existía, que es un método, pues digamos, basado en la tecnología que yo llevo usando desde 2013, digamos que es un poco, que bebe un poco de esa tecnología que yo llevo usando desde 2013, y desde 2018, que fue cuando se implantó el VAR, pues digamos que al principio era un desastre, quizá hubo cierta mejoría, pero ahora con esto del fuera de juego semiautomático creo que han vuelto atrás en vez de ir hacia adelante, ¿no? Porque antes, como ya digo, había muchos fallos de trazado, de calibración, pero ahora con el tema del fuera de juego semiautomático creo que digamos que viven por encima de sus posibilidades y han tratado de mejorarlo y para mi gusto lo han empeorado todavía más, ¿no? Con lo cual es algo que realmente a mí me sorprende porque yo pensaba que de alguna forma pues la tecnología iría mejorándola y puliéndola como he ido haciendo yo durante los años, pero al mismo tiempo, pero al revés, o sea, ha pasado al revés, lo que han hecho ha sido pues tratando de mejorarla, empeorarla en otros aspectos, ¿no? Bueno, vos sabés Entonces, que por eso te digo que yo ahora mismo no le veo gran solución. Es más, creo que deberían de volver un poco a la fórmula original y tratar de ahí, otra vez del ese punto de partida, tratar de ir con más cuidado mejorándolo, ¿no? Y sí. creo que al final van de manera muy rápida y de manera muy precipitada, lo que hace que sigan fallando cada vez más. Bueno, esto es lo lindo de que tiene el fútbol, o malo, como lo quieras ver, Sí. porque en otros deportes es letal la utilización, pero acá con VAR o sin VAR lo mismo se presta para interpretación, lo mismo se presta para errores, eh, y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la fórmula correcta para que se imparta justicia de buena manera en el fútbol, ¿no? Ujú. Sí, yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Yo lo que pienso es que el VAR, yo por ejemplo, a mí si me preguntas, yo sí podría de alguna forma, yo me veo capacitado, bueno, llevo 10 años, mucho más que el VAR nada más que lleva pues unos 5 o 6. Yo llevo unos 10 años con esto, ¿no? Entonces creo que ya a raíz de todas las pruebas y errores que he cometido, yo por ejemplo sí me veo capacitado para analizar jugadas de cualquier liga, ¿no? En el fútbol. De hecho, yo he incluso utilizado mi tecnología, por así decirlo, en torneos o partidos extraoficiales que no son oficiales y bueno, en general he tenido digamos, buena opinión por parte de tanto de los jugadores como de los organizadores de los torneos y no esto que se quejaran de nada, ¿no? Porque creo que al final, si tratas de aplicar las cosas con objetividad, que es lo primordial, creo que las cosas siempre pueden, o sea, creo que en el fútbol, concretamente en el fútbol, creo que las cosas siempre pueden ir bien, ¿no? El Ujú. problema que veo es que, eso, lo que decía un poco antes, ¿no? Yo lo que pienso es que el VAR en el fútbol tiene muchísimos aspectos que tiene que mejorar, pero el principal, sobre todo, es el hecho de que tienen que ser muy objetivos. La persona que analice las jugadas tiene que ser objetiva, cosa que creo que a veces no lo son. O sea, a veces se decantan Sí. por un lado o por otro. Por eso siempre al final hay interpretaciones, porque ves claramente que muchas veces no están siendo objetivos y eso da lugar a debate y a subjetividad. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que ese quizás es el primer aspecto que tendrían que resolver y que no han resuelto. Y luego ya todo el resto de defectos que os he dicho, ¿no? Entonces, creo que esto tendría que haber llegado al mundo del fútbol, por supuesto, pero haber llegado al mundo del fútbol mucho más tarde, ¿no? Dentro Claro. de una serie de años de investigación y de pulir una idea, ¿no? Y de otra manera, además. Nacho, Sí, por supuesto. a ver, nos contaba usted recién que viene Sí, hace muchos años, más de una década, haciendo estos análisis. Estaba sí, en la televisión, estaba en un programa muy popular, de hecho, El Chiringuito. Chiringuito. sí. Em, ¿Qué ocurrió cuando empieza a demostrar, o sea, cuando la FIFA implementa el VAR, empieza a implementar la tecnología y usted demuestra que usted ya lo venía haciendo, o por lo menos con un formato bastante similar? Porque tuvo un episodio ahí, la verdad que lamentable, como actuaron en ese momento.
Sí, la verdad es que, bueno, como experiencia vital, he de decir que fue una de las experiencias vitales, por así decirlo, más desagradables de mi vida, ¿no? Digamos que yo en 2013 pues estaba en mi casa, yo pues de alguna forma me gusta la geometría descriptiva, es algo bueno, desde niño, digamos que mi familia me ha enseñado, Ujú. porque yo tengo un padre arquitecto, un hermano arquitecto, un abuelo arquitecto, bueno, arquitecto técnico mi abuelo, pero el caso es que la geometría descriptiva es algo con el que llevo familiarizado desde bien pequeño, ¿no? Desde que era muy pequeño. El caso es que, bueno, pues yo un día, pues ya cuando era arquitecto, yo de aquella ya era arquitecto, pues digamos que yo estaba en mi casa, tuve esta idea, por así decirlo, y yo lo primero que se me ocurrió fue ofrecerla a la televisión, ¿no? Mi método. Sí Sí. es verdad que lo registré, fue lo primero que hice, registrarlo en propiedad intelectual, porque bueno, yo pensé pues que mi idea era buena. Entonces, sí es verdad que en la televisión tuvo muy buena acogida, y yo digamos que de 2013 a 2018 pues yo tuve pues una vida muy placentera en televisión, donde Ujú. cada fin de semana pues de alguna forma hacía un poco lo que hace el VAR a día de hoy, ¿no? Es decir, analizaba jugadas, fueras de juego, etcétera, en donde de alguna forma resolvía de manera tecnológica pues las dudas que tenía la gente, ¿no? Y todo iba bien. ¿Qué pasa? Pues que en 2018 se avisa de que va a llegar un sistema que se llama VAR y que va a resolver y va a traer de la justicia al fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en España es una de las grandes ligas y pues siempre todo tiene mucha repercusión, todo lo que pasa en el mundo del fútbol en España, ¿no? Entonces, este método tan bueno, pues en las primeras jornadas de liga, cuando llevaba pues apenas 3 4 jornadas, en 2018, pues los fallos eran tremendos. Entonces yo lo que demuestro es no solo que los fallos son tremendos, sino lo que todo el mundo pues decía en las redes sociales, y era que no solo tiene fallos este método, y encima están usando el método de Nacho Tellado. Entonces yo es Claro, lo que dije públicamente y demostré públicamente, en el mismo programa en el que llevaba 6 años. claro. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues que al día siguiente me echaron de la televisión. Entonces, pues bueno, ahí me di cuenta un poco de cómo funciona también no solo el fútbol, sino también los medios de comunicación, Y ¿no? Ahí es claro. donde te das cuenta de que el fútbol no es solo 11 personas contra 11 personas y un balón por en medio, sino que hay muchas más cosas, ¿no? El No, fútbol va más allá de y eso, no, ¿no? por Eso es supuesto. la desgracia que tiene el fútbol. Y quedó en evidencia cuando en el Mundial ningún jugador puede opinar del arbitraje, por ejemplo, entre otras cosas. Nacho, Sí, agradecerle el tiempo que nos ha dedicado, muy amable. nada, un placer, un placer. Que tenga un buen día y felices fiestas. Hablábamos Felices con, fiestas. hablamos con Nacho Tellado, es arquitecto, es español y bueno, por supuesto, aduce que él inventó un sistema de tecnología que después imitó a la FIFA.